identidades. Entonces lo que vamos a hacer es pues, retomarlas, pero trabajar con ángulos notables, ¿listo? Entonces cuando vamos a calcular identidades de la suma y la resta, tiene su aplicación cuando el ángulo que queremos calcular, al ángulo que le queremos calcular su razón trigonométrica, es un ángulo que se puede descomponer en ángulos notables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recordemos que los ángulos notables, a ver, los ángulos notables, ¿cuáles son? ¿Cuáles Los serían de los 30 a 45 grados. Eso, ¿no? 30, 45, 90, 90, 60. 60, 90, 180. 180, ahí podríamos incluir el de 120, el de 0, también entraría ahí. Esos son los ángulos notables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular eh, seno de 75, pero no tenemos calculadora. Recordemos que esto lo vamos a trabajar para operaciones sin calculadora. Entonces, seno de 75 grados sin calculadora es muy complicado de hacer, o sea, no lo podemos identificar. De pronto, de manera gráfica, al hacer la representación, medimos los 75 grados, usted ya sabe que acá queda la representación, ¿cierto? Considerando 1, que es lo que hicimos con el círculo, con la circunferencia unitaria. Sin embargo, pues eso se quedaría en una aproximación. Si queremos hacer el cálculo exacto, entonces hay que buscar la manera de ese 75 escribirlo como la operación de ángulos notables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que ese 75 yo lo puedo escribir como 30 más 45, ¿no? Entonces, es ahí donde hacemos uso de las identidades para la suma y la resta de ángulos. Entonces, en este caso, con la función seno, con coseno y con la función tangente también se puede hacer uso de ella. ¿Listo? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, para lograr hacer eso, necesitamos recordar cuáles son los ángulos notables y sus diferentes funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces vamos a construir nuestra tablita. Ustedes ya la tienen construida, entonces la idea es retomarla. Recordemos que tenemos las tres funciones, seno, coseno y tangente. Listo, ya las otras sabemos que salen a partir de ellas, entonces voy a tomar solamente de referencia estas tres, que igual son las que vamos a utilizar en la suma y resta de ángulos. Y vamos a considerar entonces los ángulos notables. Tendríamos el ángulo de 0, de 30, de 45, de 60, ¿sí? De 90, de 180. ¿Listo? Entonces comencemos. Seno de 0. Entonces, ¿cuánto es seno de 0? 0. 0. ¿Listo? Y de 30, Un medio. Un medio. un medio. ¿Recuerdan cuál es la estrategia para ubicar las funciones de seno? ¿Cuál sería el de 45? Dos. Un tercio, ¿no? No, un tercio no. ¿Es raíz de 2 sobre 2? Es raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Ahí, ¿recuerdan cuál es la secuencia? ¿Cuál sigue acá? Raíz de 3 sobre 2. sobre 2. Correcto. Y acá seguiría 1, porque sería como tener raíz de 4 sobre 2, que es 2 dividido 2 y eso da 1. exacto. Eso es. ¿Listo? La de 180 ya la vamos a retomar. ¿Listo? Vamos a hacer primero hasta 90, esos valores. Entonces ahora con coseno. ¿Cuál sería el valor de coseno cuando el ángulo es 0? 1. 1. Cuando es 30, Raíz de 3 sobre... Raíz de no. 3 sobre 2. Sí, raíz de 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Fíjense, acuérdense que la de seno y la de coseno pues son los mismos valores. Acá seguiría, Raíz de 2 sobre 2 también. ¿sí? Y acá, Raíz de Un 1 sobre medio. 2. raíz de bueno, 1 medio. sobre 2, que sería un medio, correcto. Y acá raíz de 0 entre 2, que sería 0. Ahora para tangente. ¿Aquí cuánto sería? ¿Tangente de 0? Recuerden, ¿a ¿Cero? qué es igual tangente? 0. Entonces, si yo elijo solamente tangente
de un ángulo a qué es igual eso. Cero. Opuesto sobre adyacente. ¿Seno sobre seno? Seno sobre coseno. Eso. Seno sobre coseno. O sea Pues que sería directamente tú qué haces, pues divides seno entre coseno. 0 Cero. dividido en 1, 0. Ahora estas dos, Sería raíz de 3 sobre 3. es multiplicando, ¿no? 4, ¿no? Haces extremos y medios. De 3 sobre 4, ¿no? De 3. Raíz de 3 sobre 3. Ah, 3. Sí, Ah, sí. la operación aquí sería 2 por 1, 2, ¿cierto? Y raíz de 3 por 2, pues daría 2 raíz de 3. Si cancelamos nos quedaría 1 entre raíz de 3. Pero recordemos que hay que racionalizar, porque no nos sirve la raíz en el denominador. Entonces nos quedaría, debemos multiplicar por el mismo raíz de 3. Entonces 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, 3. Ahí está. De ahí sale el raíz de 3 sobre 3. ¿Listo? El siguiente entonces, ¿cuánto daría? El de 45. 1. 1. Porque está dividiendo algo entre eso mismo. Si usted aquí está dividiendo raíz de 2 entre raíz de 2 entre 2, entonces va a dar esa operación 1. El de 60 Sería raíz de 3. sería raíz de 3. Y el de 90 No existe. no existe. Exacto. Porque estaríamos dividiendo 1 entre 0, lo cual no es posible. Entonces este valor de acá no existe. Escribí mal. No existe. ¿Listo? Ese valor no existe. Ahora, los de 180. ¿Listo? Lo podemos tener de referencia. El de 180, seno de 180, ¿a qué es igual? Pues sería el doble que el de 90, ¿no? Pero seno nunca llega a 2. Recuerden que seno solamente va entre -1 y 1. Ahí va, en ese rango se desplaza la función. ¿Sí? No No pasa. existe. ¿O podría ser -1? O no existe. No. Recuerden que son periódicas, ¿no? Aquí sería 0, ¿cierto? 180 grados, 360 grados, que serían 2pi y pi respectivamente. Y la función seno va así, ¿no? Más o menos. Si ustedes las tienen gráficas en su papel milimétrico, en su papel milimetrado. Se dan cuenta que si yo calculo entonces 180, es 0 para la función seno. Para coseno, Ahora sería 1, ¿no? sería -1. ¿Listo? Y para tangente sería 0, porque 0 entre cualquier número pues nos va a dar 0. ¿Listo? Recuerden que para coseno, entonces la función empieza en 1 y vuelve a terminar en 1. ¿Sí? Siendo la mitad del recorrido, aquí sería 180 grados y aquí estaría el 360. Es que ahí no cabe aquí en este punto de acá. Y pues evidentemente acá 0. Entonces el punto más bajo sería ese -1 de la función. Entonces, a partir de estos ángulos es que vamos a hacer uso de las identidades de la suma y la resta. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a recordar cuáles son esas identidades. Que son las 6 que ustedes tenían en la pizarra cuando terminamos la clase el viernes anterior. Sin embargo, vamos a retomar. Entonces, ¿cuáles son esas identidades? Entonces, las identidades para suma y resta de ángulos. Vamos a trabajar, como les decía, con las funciones seno, coseno, tangente, seno, coseno y tangente únicamente. Entonces, cuando voy a sumar dos ángulos en la función seno, entonces voy a nombrarlos como A y B, a los dos ángulos, aunque se pueden llamar pues con diferente nombre, ¿no? Como son ángulos, por lo general tienen notación de letra griega.
o de una letra latina como la de nosotros, mayúscula. Entonces, en cualquiera de las dos formas. Entonces, voy a llamarlos los ángulos, el ángulo A y el ángulo B. ¿Listo? Entonces, cuando tengo la suma de dos ángulos para la función seno, lo que debo hacer es multiplicar seno de A por coseno de B y le sumo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es las mismas dos funciones, pero voy a cambiar de posición los ángulos. Entonces, ahora va a ser seno de B por coseno de A. Esa es la expresión a utilizar si tenemos que descomponer un ángulo en una suma. Entonces vamos a hacer de ejemplo el que teníamos inicialmente, seno de 75 grados. ¿Sí? Entonces, seno de 75 grados, recuerden, no estamos haciendo uso de la calculadora. Dentro de los ángulos notables no sabemos cuánto es, pero lo que sí sabemos es que ese seno de 75 lo puedo escribir como seno de 30 grados más 45 grados, porque 30 más 45 me da 75. Entonces, fíjense que aquí nos queda la suma de, de dos ángulos, ¿listo? Bajo la función seno. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicarle esta definición. Tendríamos que A, voy a tomar como A el 30, y pues mi B sería el 45. Entonces, lo solucionamos diciendo que sería igual a seno de 30, ¿cierto? Que es seno de A, por coseno de B, que sería 45. Más, y ahora seno de B, o sea, seno de 45, por coseno de A, o sea, coseno de 30. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro lo que hice? Entonces, reemplacé A y B por los valores que teníamos, que eran 30 y 45. Y ahora lo que hago es darle solución a eso. ¿Sí? Seno de 30, claro. Recuerden, cero calculadora para este ejercicio. Entonces, seno de 30 tenemos que, ya lo tenemos ahí escrito en nuestra tabla, ¿cierto? Entonces, seno de 30 es un medio. Entonces, directamente escribo un medio por coseno de 45. Entonces, coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. Más seno de 45. Entonces, seno de 45 también es raíz de 2 entre 2. Por coseno de 30. Y coseno de 30 tiene que ser raíz de 3 entre 2. Entonces, lo que volví a hacer fue reemplazar estos valores de acá por los que tenemos en nuestra tabla de ángulos notables para las respectivas funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que hice. Ya en ese punto nos damos cuenta que lo único que hace falta es realizar esa operación de fracciones. Ahí ya no hay razones trigonométricas porque ya las utilizamos. Ahí ya no hay identidades trigonométricas porque ya hicimos uso de ellas. Entonces, directamente aquí vamos a hacer la operación. Tendríamos que entonces un medio por raíz de 2 entre 2. Entonces, como son fracciones, ya sabemos que multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y 2 por 2, 4. Ya está la primera fracción. Más, ahora la segunda fracción. Raíz de 2 por raíz de 3. Entonces, eso es raíz de 2 por 3, o sea, raíz de 6. Que esa operación la podemos hacer directamente, es una de las propiedades de la radicación. Y el denominador, entonces 2 por 2, 4. ¿Sí? Aunque bueno, acá podríamos dejarlas sin desarrollar, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces voy a dejarlas enunciadas. Raíz de 2 por raíz de 3. ¿Listo? Fíjense que ahora tenemos una suma de fracciones y esas fracciones son homogéneas, porque tenemos que el denominador es 4 acá y 4 acá. Entonces, si las fracciones son homogéneas, lo que puedo hacer es, en el resultado, dejo el mismo denominador y lo que hago es sumo, en este caso porque es suma, los numeradores serían entonces, raíz de 2 más raíz de 2 por raíz de 3. ¿Sí? Y finalmente, bueno, si habíamos podido hacer la multiplicación, no nos va a afectar, entonces nos quedaría raíz de 2 más raíz de 6 entre 4. Ahí ya me quedó calculado cuál es el seno de 75. Entonces podríamos decir que seno de 75, aquí ya como respuesta, es seno de 75 grados es raíz de 2 más raíz de 6 entre 4. ¿Listo? Esa es la aplicación entonces de la identidad de la suma de fracciones, de la suma de ángulos para la función seno.
Entonces teníamos que, ya habíamos resuelto la primera operación para la función seno, que era la suma, y en la segunda, que es la operación resta, como les estaba diciendo, lo único que nos va a variar es el signo de la operación. O sea, pasa de ser suma a ser resta. ¿Listo? Y por lo demás, entonces nos queda la misma expresión. Entonces nos damos cuenta que nuevamente se multiplica seno de A por coseno de B. Ya no sumamos, sino que restamos y luego, entonces, a las funciones le cambiamos el ángulo. Entonces los cruzamos. Entonces quedaría seno ya no de A, sino de B por coseno de A. Y la solución entonces sería similar a la que acabamos de hacer. Vamos a pasar a la segunda función, a la tercera identidad, que es la de las de coseno. ¿Listo? Entonces la siguiente es la de coseno de la suma de dos ángulos. Coseno de A más B. Entonces cuando la función es coseno, la identidad para la suma de los dos ángulos es coseno de A entonces coseno de A, ¿listo? Por coseno de B menos seno de A por seno de B. ¿Listo? Ahí tendríamos la primera de las identidades para coseno. Entonces, cosas a tener en cuenta. Ya no, cuando la función es coseno, entonces me quedan en un factor los dos ángulos bajo la misma función coseno, que es el primero. O sea, multiplicando entonces coseno de A por coseno de B, multiplicamos los dos ángulos. En el otro quedan los mismos dos ángulos, pero bajo la función seno. Y aquí entonces se puede prestar para confusión, pero la idea es que ustedes queden con esa claridad de que si es el coseno de la suma de dos ángulos, entonces en la operación que se va a hacer vamos a restar. Con coseno va a cambiar el signo, va a cambiar la operación, ¿listo? Entonces si es coseno de la suma de dos ángulos, entonces en el resultado lo que vamos a hacer es restar las dos multiplicaciones, cosa que no pasa en la función seno. Profe, entonces, cuando sea el coseno de la resta de dos ángulos, ¿se haría la suma? Correcto. ¿Sí? Y de una vez voy a anotar esa identidad ahí. Entonces, si tenemos coseno de la resta, pues coseno de A menos B, va a ser la misma expresión, salvo que en vez de resta vamos a sumar. Entonces nos quedaría coseno de A por coseno de B más seno de A por seno de B. Entonces, para la función coseno, la identidad hace que me cambie la operación que está dentro del paréntesis. Entonces, si era una suma de dos ángulos, entonces la operación que vamos a hacer con las multiplicaciones es restarlas. Y si es una resta, entonces lo que vamos a hacer con las multiplicaciones es sumarlas. ¿Listo? La forma de utilizarla es similar a la anterior. Entonces, por ejemplo, hagamos en este caso vamos a utilizar la resta. ¿Listo? O bueno, cualquiera de las dos. Hagamos el ejemplo de coseno de, a ver, de 105 grados. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, 105 grados no está dentro de nuestros ángulos notables. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de que lo podamos construir a partir de dos ángulos notables. Entonces, ¿se puede construir a partir de dos ángulos notables? Sí, profe, eso es 60 más 45. Correcto. Sí, señor. Entonces, esto sería igual a coseno, ¿cierto? De 60 grados más 45 grados. Y ahí tendríamos una identidad, ¿cierto? Ahí podemos utilizar una identidad. Entonces, nos damos cuenta que vamos a utilizar la primera de los cosenos, cuando es la suma. Entonces, vamos a... Ay, Jesús, un momento. Olvida que aquí no puedo hacer control Z. Entonces vamos a darle uso a esa identidad. Entonces tendríamos que, para calcular esto, sería coseno de 60 grados más 45 grados, tendríamos que identificar cuál es A y cuál es B, ¿cierto? Cuando es suma, es indiferente. O sea, aquí puedo elegir este como A y este como B o al revés. Ahí no hay ningún problema.
¿Listo? Cuando de restas hay que tener cuidado con el orden. Entonces voy a elegirlo de esa manera. Por tanto, al reemplazarlo, tendríamos que es coseno de A, o sea, de 60, por coseno de B, o sea, que ahí no coloco B. Coseno de B, que vendría siendo 45. Menos, recordemos que si en el coseno estamos sumando, entonces la operación de las multiplicaciones va a ser la resta. Y vamos a tener esos mismos ángulos, pero haciendo la operación con la función seno, que sería seno de 60 por seno de 45 grados. Y ya sería nuevamente reemplazar por el ángulo notable que le corresponda y ahí ya finalizaríamos. Entonces, coseno de 60, entonces el ángulo notable de coseno de 60, ¿cuánto era? Un medio. Correcto, sí señor, un medio. Bien, ¿y coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Menos seno de 60, Raíz de 3 Raíz sobre de 2. 3 sobre 2. raíz de 3 sobre 2, por seno de 45. Raíz de 2 sobre 2. De 2 por Raíz de 2 entre 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación. Ya nos quitamos las funciones trigonométricas. Ya nos queda solamente un polinomio de fracciones y eso es lo que vamos a solucionar. Entonces, nuevamente, tenemos multiplicación de fracciones, entonces numerador con numerador. Entonces tendríamos que es 1 por raíz de 2, entre 2 por 2, 4, menos. Y acá tendríamos raíz de 3 por raíz de 2, tendríamos raíz de 6. Entre 2 por 2, 4. ¿Listo? Si hacemos esa operación, entonces tendríamos que son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces tenemos denominador 4 y denominador 4. Entonces el resultado vendría siendo hacer la operación con los numeradores, que sería raíz de 2 menos raíz de 6, que es la resta, y dejo el mismo denominador. Por tanto, la respuesta vendría siendo que el coseno de 105 grados es esa operación que, bueno, ahí lo voy a haber escrito arriba de una vez. Raíz de 2 menos raíz de 6 entre 4. ¿Listo? Ahí tendríamos nuestra respuesta. Que si bien el procedimiento, no, o sea, el procedimiento no es extenso y es más bien sencillo, o sea, lo único que requiere es que usted tenga claridad en las operaciones con las fracciones y que pues sepa cuál es el ángulo cuál es el resultado de calcular la función trigonométrica con cada uno de los ángulos. ¿Sí? Saber que coseno de 60 es un medio y así con los demás. Entonces ahí tendríamos las de coseno. ¿Listo? Vamos a pasar a las identidades de tangente. Entonces las identidades de tangente son las siguientes. Ya son un poquito diferentes. Entonces tendríamos que tangente de la suma, pues tangente de A más B, es igual a, y aquí viene que esta expresión es una fracción, ¿listo? Donde el numerador es la suma de estas dos tangentes, o sea, tangente de A más tangente de B, y el denominador es 1 menos la resta del producto de esas dos tangentes. Pues 1 menos tangente de A por tangente de B. Eso es para la suma. Para la resta de los dos ángulos, entonces es la misma expresión, ¿listo? Va a ser la misma expresión, pero cambiando los signos. Es decir, que arriba en el numerador era suma, entonces si voy a restar en el numerador va a ser una resta. Entonces tangente de A menos tangente de B. Y en el denominador, si era una resta, entonces ahora va a ser una suma. ¿Listo? Esas son las identidades ya para tangente.
para que las tengamos ahí presentes. Esas son las de tangente. La forma de utilizarlas, exactamente igual. Respecto a la parte del procedimiento, lo único que aquí hay que agregar es que finalmente tendremos que hacer extremos y medios para poder simplificar la fracción de fracciones que nos va a quedar. Eso es lo único que le adicionamos. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio entonces también con ejemplo de este. Entonces, por ejemplo, calculemos tangente de 15. A ver qué nos da. ¿Listo? Si yo elijo, como ejemplo, tangente de 15, debería primero escribir ese 15 como la operación entre dos ángulos notables, ¿cierto? ¿Qué operación me sirve para escribir ese 15? 60 menos 45. Ok, 60 menos 45 sirve. También serviría 45 menos 30, ¿sí? Entonces cualquiera de esas nos sirve. Ahora, si hay varias que sirvan, en todas las diferentes opciones que tengamos para darle solución, nos debe dar el mismo resultado. Entonces, va a ser indiferente cuál pareja elijamos. Entonces, en este caso, vamos a elegir la que nos dice David, que sería 60 grados menos 45 grados. Esa resta efectivamente da 15. 60 menos 45 da 15. Entonces, nos damos cuenta que es una resta. Vamos a hacer uso de la identidad de la resta. Entonces, voy a bajar un poquito la ventana. Tendríamos entonces que este tangente, ¿cierto? Sería tangente de 60 menos 45 grados. Entonces vamos a reemplazar. Tendríamos que en el numerador, tangente de A, como es una resta, es importante saber que en ese mismo orden se van a escribir. Entonces tangente de 60 menos tangente de 45 entre 1 más tangente de 60 por tangente de 45. ¿Listo? Ahí lo único que hice fue reemplazar, cambiar A y B por los ángulos que tenemos en la suma. Ahora vamos a comenzar a darle solución. Entonces, esto sería igual a tangente de 60. ¿Cuánto es tangente de 60? Raíz de 3. Raíz de 3. ¿Listo? Menos tangente de 45. 1. 1. Ahí está el numerador. Voy para el denominador. Entonces, 1, que ya estaba más tangente de 60, que era raíz de 3, que lo acabamos de colocar en la parte superior, por tangente de 45, que es 1. ¿Listo? Ya reemplacé. Fíjense que estos valores que utilizamos en esta fracción son los que tenemos inicialmente en nuestra tabla de los ángulos notables. Entonces, raíz de 3 menos 1, pues da raíz de 3 menos 1. Nada que hacer. Y en el denominador tenemos 1 más, pero primero se hace la multiplicación. Entonces, raíz de 3 por 1 da raíz de 3, o sea que aquí tendríamos 1 más raíz de 3. ¿Listo? Ahí ya casi hemos terminado. ¿Qué falta? Que en el denominador no nos puede quedar raíz. Debemos racionalizar eso. ¿Listo? Entonces, para racionalizar, aquí vamos a escribir racionalizar. Si es un binomio, como es este el caso, y ese binomio tiene un término raíz, un término con raíz cuadrada, lo que debo hacer es multiplicar por una fracción que tenga esa misma raíz, esa misma expresión del denominador. Entonces me quedaría raíz de 3 menos 1 entre 1 más raíz de 3, y lo que voy a hacer es multiplicar por el conjugado. Perdón, dije que con el mismo no, con el conjugado. ¿Qué es el conjugado? Esta misma expresión, pero con la otra operación. Entonces, por raíz de 3. Y acá me quedaría 1 menos raíz de 3. Cuando yo hago la multiplicación de los denominadores, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a dar 1 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado, porque es un producto notable. ¿Listo? Este se llama el producto de la suma por la resta de dos términos, un producto notable, y nos da como resultado el caso 5 de factorización. Y en el numerador, entonces debo hacer la operación, que es raíz de 3, perdón, ese paréntesis no ahí. Entonces, raíz de 3 menos 1 por 1 menos raíz de 3. ¿Listo? Entonces, voy para el denominador. 1 al cuadrado da 1. Entonces me quedaría 1. Raíz de 3 al cuadrado da 3. Entonces da 1 menos 3. Y en el numerador hago la multiplicación. Entonces sería
raíz de 3 por 1, raíz de 3 por 3, luego menos 1 por 1 y menos 1 por menos raíz de 3. Entonces voy a escribir los resultados en el numerador. Eso sería raíz de 3 menos 3 menos 1 más raíz de 3. ¿Listo? Que son los resultados de esas multiplicaciones. Luego simplifico. Entonces tengo raíz de 3 aquí y raíz de 3 acá. Como son positivos ambos, entonces pues una raíz de 3 más otra me daría 2 raíz de 3. Con los números tengo menos 3 menos 1. Eso me da menos 4. Y en el denominador tengo 1 menos 3, que eso me daría menos 2. Finalmente simplifico. En el numerador nos damos cuenta que tenemos un factor común, el 2. Entonces voy a extraer ese factor común y me quedaría raíz de 3 menos 2 y en el denominador me quedaría menos 2. Finalmente entonces simplifico y el resultado que obtendríamos es menos, entre paréntesis, raíz de 3 menos 2. Que al resolver ese signo me quedaría menos raíz de 3 más 2. Ahí hemos encontrado el resultado que estamos buscando. Entonces, finalmente tendríamos que la tangente de 15, que era lo que estábamos calculando, es igual a menos raíz de 3 más 2. Y esa es nuestra respuesta. ¿Listo? Ese es todo el procedimiento completo.